Este video tiene como objetivo enseñarte un método para que puedas realizar un dibujo realista, utilizando los fundamentos básicos del dibujo, como son el encaje, el encuadre, la composición, la proporción y la tonalidad. Para iniciar te voy a mostrar algunos errores que debes evitar cuando estás iniciando en el dibujo. Un error muy frecuente es el encaje. No se toma en cuenta la forma y el tamaño de los objetos, ocasionando que tu dibujo se desplace, que sea más pequeño y no esté centrado, dejando mucho espacio en blanco. Otro ejemplo, el tamaño de los objetos no son los adecuados, lo que significa que no hay un manejo adecuado de la proporción, rompiendo con la armonía del dibujo. Otro error es utilizar el formato de manera equivocada. Como regla general, si un formato es más alto que ancho, debes utilizar el formato rectangular de forma vertical, pero si la forma es más ancha, debes utilizar el formato cuadrado. También dependerá de la intención que tú quieras darle a tus composiciones. Ahora te preguntarás, ¿cómo encajar un dibujo? Lo primero es definir qué es el encaje. El encaje es un método de dibujo que te ayuda a representar objetos tridimensionales en un formato bidimensional, utilizando las formas sencillas como líneas y figuras geométricas. ¿En qué consiste? Es simplemente hacer un marco invisible dentro de tu hoja, utilizando líneas. En este espacio vas a dibujar. El siguiente paso es el encuadre de las formas en el espacio. Para esto vas a trazar los ejes verticales y horizontales para encontrar el objeto más alto y el más ancho. El siguiente paso es la composición. Son líneas imaginarias que se corresponden con los objetos. Este punto es importante. Si no te gusta la composición, puedes modificar los elementos para que estos se ajusten a lo que tú quieres comunicar en tu trabajo. La composición te ayuda a transmitir ideas y que el espectador pueda encontrar un recorrido visual y entender tu obra. El siguiente punto es la proporción. Incluso puede abrirse un debate sobre este punto. En algunas academias de arte se enseña que la proporción es un mero ejercicio de trasladar medidas en el soporte, olvidando que el dibujo es una actividad intelectual, más no una forma mecánica de trasladar medidas. La proporción es armonía y belleza. Puedes ayudarte de la divina proporción, de la serie de números Fibonacci. Todo se debe hacer con líneas muy simples y suaves. Puedes ayudarte de un lápiz duro 2H o HB. Y el último paso es la valoración tonal. Para esto te dejo un enlace que te puede ayudar con técnicas de sombreado. Pasamos a la aplicación. Debes partir de la observación para determinar ¿qué formato debes utilizar? El más frecuente es el rectangular. Como consejo, puedes ayudarte de tu lápiz para establecer las relaciones de las líneas tanto verticales como horizontales, paralelas y diagonales. El brazo debe estar extendido y debes tener una distancia prudencial de lo que vas a dibujar. Debes situarte de manera paralela a tu dibujo para establecer los ejes y la composición utilizando tu lápiz.